Buenos días para todos los presentes. Muchas gracias por la asistencia. Continuamos con nuestro plan de actividades del quinto encuentro internacional, del sexto encuentro nacional y el segundo de semillero de investigación contable. Damos apertura a nuestro taller número 5 de una manera pues puntual, y me permito con mucho agrado presentar a nuestro tallerista. Es un honor para mí presentarles al doctor Fernando Augusto Poveda Aguja, quien es ingeniero de sistemas, doctor en educación. Actualmente adelanta estudios postdoctorales. Es investigador senior, especialista en docencia y pedagogía, magíster en educación, docente investigador, director de investigación del Centro Fundes, director de investigación de Uniminuto y asesor científico y metodológico de proyectos en la Policía Nacional. Asimismo, es asesor científico de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, es consultor en cienciometría e innovación y adicionalmente es director del Grupo de Investigación de Milciencias. Entonces, para mí es un honor presentarle al doctor Fernando Augusto Poveda. Doctor Fernando, el auditorio es suyo. Mil gracias por la invitación, primero que todo. A todos agradecerles por este espacio. Ustedes van a ir pasando los slides, ¿sí? ¿O lo proyecto? Ustedes me dirán. No, lo puede proyectar, doctor, localmente. Perfecto. A su ritmo, para que tenga mayor comodidad el auditorio y el espacio suyo. Perfecto. Bueno, pues para todos, para mí es un agrado nuevamente aquí en Uniminuto poder desarrollar este taller que nos invita a trabajar sobre investigación, inteligencia artificial y herramientas para investigadores. La puesta en marcha de este ejercicio es poder dar unas herramientas que son importantes en lo que tiene que ver con la forma como se está desarrollando la ciencia y cómo la logramos visibilizar mediante herramientas que están en la web, que podemos organizar y podemos sustentar desde un manejo explícito. Tiene varios elementos. Primero tenemos que hablar de investigación, luego tenemos que hablar de inteligencia artificial y un poco de herramientas para investigadores. En ese escenario es crucial que para este desarrollo tengamos en cuenta varios elementos. Lo primero es poder normalizar los elementos que vamos a tratar, es decir, que el discurso lo podamos establecer de una manera muy práctica y muy sencilla para los investigadores. Bueno, quiero comentarles cómo parte esta idea. Hay varios elementos que quiero compartir con ustedes. El primero es qué es el concepto de Scientometrics. Cuando hablamos de un elemento de cienciometría es, bueno, cómo se mide la ciencia. Realmente, ¿cuál es ese escenario que nos permite avanzar sobre los términos de, bueno, y cómo se mide? ¿Cómo se mide la ciencia? ¿Qué es la cienciometría? Entonces, comenzamos a hablar de indicadores de impacto, de indicadores sintéticos, de indicadores que nos permiten evidenciar el papel de la ciencia en diferentes áreas. Tenemos un segundo concepto, que es el concepto de Webometrics. ¿Cómo se miden las instituciones? ¿Cómo las instituciones también obtienen unos resultados dentro de la ciencia? ¿Cómo logramos medir la ciencia? ¿Cómo logro ubicar mi institución? ¿Qué impacto tiene mi institución? Una sorpresa para mí que cuando comencé a revisar estos elementos encontraba que en los países donde hay mayor movilidad de estudiantes en el mundo es Argentina, Chile, a nivel de Sudamérica, a nivel de Latinoamérica, pues lógicamente México, entra Estados Unidos, también entra un poco España, Portugal, pero un tránsito importante en la movilidad. Respuesta. Tenemos una tercera pregunta, una siguiente pregunta. Se habla que la cienciometría
además de ser una herramienta del investigador, ¿qué importancia tiene para la innovación y la generación de patentes, para la Uy, creación de empresas y consultorías contables, económicas y administrativas? Esa es la qué pregunta. qué buena pregunta. O sea, ustedes me quieren sacar todos los secretos, ¿cierto? Bueno, vamos a contarle los secretos. Bueno, Es, miren que en una ocasión, aquí en Bogotá, se comenzó a hablar de que habían unos famosos ninjas o piratas que iban a las ponencias y conferencias de las universidades, pues eran unos japoneses y unos chinos, que llegaban invitados por nosotros, que nosotros fuimos colonizados y seguimos siendo colonizados, invitados por nosotros a que nos contaran sobre innovación. Y estos personajes veían potencialidades de ideas, porque recordar que las patentes se pueden registrar primero como ideas, es decir, a nivel tecnológico, con un mapita, es decir, con un gráfico, se puede patentar. Segundo, se puede patentar con el análisis de el nivel de novedad o inventiva, que es una búsqueda, y se puede patentar derivado de un proceso investigativo. De los tres momentos se puede hacer. La patente no necesariamente viene ligada a un proceso investigativo, no. Hoy se les dio a ustedes que salió una idea. No, es que conseguí un cepillo de dientes de 4 cabezas y voy y lo busco y en el mundo no lo hay. Eso es patentable. La manguera, ustedes se dan cuenta, esa manguera que se enrolla, que se recoge y que se estira con la presión, eso fue una patente. ¿Cuál es la diferencia entre patente y demás? Que el concepto de patente se registra por país de origen. Quiere decir que el que inventó esa manguerita lo registró en los países donde lo iba a comercializar. Pero resulta que en Colombia no lo registró, entonces en Colombia sacaron las copias de las copias. Ese es el proceso de la patente, un proceso que protege la idea y la registra, pero por denominación de origen, es decir, por sitio. Entonces, cuando uno tiene una patente y dice, oiga, yo la quiero comercializar en Colombia, en Japón, en China y en Estados Unidos, tiene que pagar esos 4 registros. ¿Sí? Eso es un importante conocimiento. Uno, puedo patentar desde una idea que tenga, algo que se me dio por inventar y que pues yo lo tengo en mi cabeza y lo quiero llevar, lo pueden hacer. ¿Cómo genero empresa con esto? Pues resulta que después de patentado viene el proceso de comercialización. La misma Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia obliga a que el proceso de patente tenga una comercialización al tercer año. Significa que si la patente no ha sido comercializada en tercer año, puede volverse pública. ¿Qué significa eso? Que en el catálogo tiene una propiedad de, y si alguien llega a producirla en esos 3 años sin permiso del dueño, puede ser sancionado y demandado. Pero si después del tercer año no se logra hacer la transferencia, se publica como pública y cualquier persona la puede trabajar. Entonces, primer paso, ¿una idea es susceptible a innovación? Sí. Siéntense ustedes a pensar en ideas de la casa, bolsos, accesorios, eso es una. Otra, ¿puede ser susceptible de la generación de una investigación? Sí, una investigación que comencé básica, me di cuenta que encontré un fenómeno y ese fenómeno se convirtió en un instrumento. Ah, eso es susceptible de una patente. ¿Cómo logro dinamizar esa estrategia en un tiempo corto? Pues la verdad me ha ido muy bien desde los procesos internacionales. Es decir, el proceso en Colombia para una patente dura 3 años. Todo el proceso entre lo que es ese rifirrafe de responda aquí si es novedad y demás, cuesta más o menos unos 10 millones de pesos, un registro con un abogado al lado, porque pues no lo pide la norma, pero sí lo exige la modalidad de recurso. Pero si lo hacen directamente en la OMPI, está costando los mismos 10 millones, $3.000, pero lo sacan en menos de un año. ¿Qué sale después de eso? Después de tener la patente, la persona entrega un proceso de comercialización y ahí comienza a obtener los recursos. En una ocasión vi el caso de una mexicana que nos comentaba cómo ella desde la nanotecnología comenzó a trabajar un material que era un material que en su tesis, porque estaba haciendo una maestría, en su tesis descubrió que el material era altamente impermeable. Es decir, que en nanotecnología, las partículas a la -9, ¿no? Algo muy pequeño, ella comenzó que al modificar una estructura encontró un material que se convertía en impermeable. Pues resulta que la señora, precisamente ya contaba la historia con una anécdota que decía que tenía en su laboratorio 15 estudiantes y que los estudiantes todos les han ayudado a sacar pues su idea.
y que en el laboratorio, pues cuando salió un concurso para Reino Unido que costaba más o menos $20.000 llevar los estudiantes, todos, al evento y demás. Entonces, cuando ella sacó su tesis, llegó y se dio cuenta que la podía registrar. Pues la registró. En México fue mucho más sencillo, costó unos $500. Y ese proceso lo llevó a Clarivate o lo llevó a una de las pasarelas Altmetrics, donde logró encontrar a un sponsor. El sponsor le compró el material, o sea, la idea, le pagó $28.000 y logró irse con sus estudiantes. Después de eso que llegaron, modificaron la estrategia y nos comentaba que ya tenía el casco espacial que se le vendió a la NASA, donde estaba todo el tema, lo produjo desde allí, ella tuvo parte de un material para ropa específica y entonces comenzó a ver que la investigación que arrancó de una manera de su trabajo formativo se convirtió en un elemento de transferencia. Hoy en día la señora tiene diferentes productos, más de 15 patentes derivadas del mismo ejercicio, ella tiene elementos útiles, mejor dicho, una cantidad de elementos que transfieren. Entonces, invitación, señores de contaduría no por el hecho de ser de la ciencia empresarial no quiere decir que no saquen patentes, no. Ustedes pueden, antes que ustedes conocen más de la comercialización que las otras áreas. Lo primero es generar la idea comercial. Luego de esto hacer el nivel de inventiva, revisar muy bien. Y eso involucra formarnos. Ahí está la OMPI. Yo les decía, utilicen a la escuela de la OMPI gratuita. Ahí hay elementos que les llaman a ustedes sobre qué es una patente, cómo se registra una patente. La redacción de una patente no es sino son 6 a 10 hojas máximo. O sea, es una cosa demasiado simple, pero sí hay que tener una revisión. Bien, creo que con eso no les doy más pautas al respecto. Excelente, doctor Fernando. Su respuesta es amplia, es suficiente. Y bueno, ya con esto damos por terminado el taller. Agradecemos a todos los asistentes, al doctor Fernando. Hemos tenido una charla realmente enriquecedora, amena, fluida, clara, alcanzable y por demás divertida. Realmente hoy ha sido una experiencia memorable. Entonces, se lo agradecemos de todo corazón, doctor Fernando. A todos los asistentes también le agradecemos, a mi compañero, el profesor Elkin. Y, y bueno, y siempre esta será su casa para todos, para usted, doctor Fernando, y continuamos con nuestro encuentro internacional, sexto encuentro nacional y segundo encuentro de semilleros de investigación contable. Doctor Fernando, Bueno, ¿alguna última palabra? pues primero decirles gracias. Estamos para servirles. Aquí en Uniminuto, ese es nuestro lema, ¿no? Servir. Que nadie quede sin servir y este es uno de los elementos importantes. Para todos, recordar que investigar es una pasión. Ninguna idea no es importante, no se subestimen. Miren, en ocasiones vienen esos ninjas y se dan cuenta de lo que tienen y ellos sí registran y le sacan el tributo. Profesores, escriban, tranquilos. Mire, yo sé que es un elemento complejo, pero la invitación es escriban. Mire, uno se somete. Yo me acuerdo que para la tesis doctoral, cada vez que me escribían en retroalimentación, yo duraba un mes sin tocar eso. Yo lo miraba en la primera, lloraba y me iba y al mes regresaba. Y decía, oiga, tienen toda la razón. Cuando me llegó mi primer artículo y me tocó revisar, y me iba porque el ego, lo más importante es romper ese ego, porque uno tiene un ego propio, que es uno, dice, el conocimiento, no, es que yo soy el experto. No, resulta que cuando ya uno comienza a ver, uy, una cantidad de cosas que le hacen falta complementar. Entonces, invitación, adelante, todo es susceptible y se puede hacer. Todo se puede hacer y todo está disponible. Mil gracias a todos, que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Elkin. Muchas gracias a todos. Excelente, excelente presentación. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Nos vemos. Muchas gracias a todos los asistentes. A las 2 de la tarde volvemos nuevamente con el ciclo de ponencias de Uniminuto a nivel nacional para que ingresen a las 2 de la tarde
con lo que sigue, que ya viene siendo la presentación de todos los participantes, ponentes. Bueno, muchas gracias.